Así vamos a comenzar entonces. Muy buenas tardes, mis estimados colegas. Un gusto saludarles y tenerlos nuevamente en sala para la actividad que tenemos prevista para hoy. Eh, Varias cosas antes de dar inicio a la actividad como tal. Buenas tardes a todos los que vienen ingresando. Muchísimas gracias por su participación. Fíjense, colegas, ayer pues tuvimos varias dificultades fundamentalmente, y les voy a explicar de tal manera que nos quede a todos como experiencia. Acuérdense que estamos hablando de una actividad en la cual todos vamos a aprender y estamos aprendiendo. Fíjense qué pasa. Yo estoy utilizando mi correo electrónico institucional. El correo electrónico pertenece a la organización Pureza de María. Y bajo ese correo se generaron todos los formularios de evaluación para el aula en Google Classroom. ¿Qué pasa? Que los correos de ustedes son institucionales, pero para el ministerio, mas no son institucionales para la congregación Pureza de María. De allí que se generaron los problemas de acceso a los formularios, porque no aparecen registrados sus correos como pertenecientes a la congregación. No sé si me explico. De allí que lo que tuve que hacer es reformular nuevamente los formularios utilizando mi correo electrónico personal, de tal manera de que ustedes no tuvieran acceso a esos formularios. De hecho, les compartí dos veces en el tablón de anuncios del aula virtual y se los mandé también por el correo electrónico, pero el que funciona realmente es el que dice último formulario. En ese se supone, si ya lo probaron, que sí está funcionando. Me dicen, por favor, qué experiencia tuvieron al respecto y si verdaderamente está funcionando o no. ¿Quién? El último sí funcionó, los otros no había permiso no había acceso. Exactamente, profe Paul, exactamente, eso fue lo que sucedió. Entonces, el que está en el aula virtual, en el tablón de anuncios que dice último formulario, que fue el que diseñé con mi correo personal, a ese sí pueden tener acceso sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, ¿qué era lo que habíamos quedado ayer? Habíamos quedado que como nuestro encuentro era hoy en la tarde, ustedes tenían disponible la tarde de ayer y la mañana de hoy para ir revisando los 3 videos que yo les había compartido, estilos de aprendizaje 1, 2 y 3, de tal manera de que eso les permitiera ir adelantando el cuadro sinóptico, que es la tarea que deben entregar hoy. Imagino, supongo que lo hicieron, porque de hecho ya muchos de ustedes me lo han mandado al correo. Observación que hago, no me van a mandar a mí la tarea al correo electrónico. La tarea deben colgarla en el entorno virtual, en la zona de tarea. Entonces, por favor, los que me los mandaron a mí, chévere, pero igual deben subirlo en la tarea del aula virtual. Ahora bien, quedamos en que iban a utilizar el formulario para autoevaluación. Con ello, el procedimiento a seguir era seleccionarse a usted mismo del listado de los estudiantes para proceder a autoevaluar su trabajo. Pero también implica coevaluación. Y quedamos entonces que yo hoy les voy a pasar a través de sus correos electrónicos la persona a quien van a coevaluar, es decir, la pareja que se va a coevaluar mutuamente. ¿Eso se está entendiendo? Ok, entonces, yo les mando ahora al terminar las parejas, ya le doy la palabra a profe Vladimir. Les mando ahora las parejas conformadas, les mando el listado de los correos electrónicos para que ustedes se intercambien sus cuadros y puedan entonces proceder a la evaluación. Profesor Vladimir, adelante. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profe. ¿Se escucha? Sí, cómo no, perfectamente. Eh,
Es con respecto precisamente a la asignación. A ver. Yo ya colgué el cuadro sinóptico, ¿cierto? Ok. Pero lo que no me queda claro es la rúbrica. Yo tengo que hacer la rúbrica. Ya yo hice una rúbrica. No, Yo no, tengo no, que no, hacer no. la rúbrica No. en Word, ¿no? ¿Cómo es esa parte? Esa parte sí no la Ok, tengo clara, profe. perfecto. Valga su observación, profe. Yo les mandé por el correo electrónico un documento que es el que estoy hablando ahorita, que dice último formulario para auto y coevaluación. Ese es el instrumento que ustedes van a utilizar para evaluar, tanto autoevaluarse como evaluar a sus compañeros. Eso se está entendiendo. Es decir, usted no tiene que diseñar la rúbrica, ya la rúbrica está diseñada, ¿ok? Pero lo único es que usted tiene que acceder a ella a través del formulario que yo les envié por el correo electrónico. Permítanme un momentico, voy a compartir pantalla. Ya le doy la palabra, profe Roosevelt. Profe, es este que dice Yuritza Fernández. El que dice Yulitza Fernández, no lo entiendo, profe. Hay uno que dice Yuritza Fernández, nuevo formulario Permítanme que ya les voy y coevaluación. Ya les voy a compartir pantalla. Permítanme un momentico. Ok. De tal manera de compartir la... Ok, yo tengo aquí. Ok, ¿lo ven? Sí, profesora. Perfecto, fíjense. Aquí en el tablón, en lo que se llama tablón, yo les incluí, en mi último anuncio dice último formulario, ¿sí? Dice último formulario, evaluación, cuadro sinóptico. Si yo hago clic aquí, fíjense que se me va a abrir este formulario que ya está diseñado. Muy bien. Para la autoevaluación, fíjense que aquí van a anotar su correo electrónico y aquí aparece el listado de todos los estudiantes de este curso. Profe, disculpe, no está presentando el cuadro. ¿No lo está viendo? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Gracias, mis profes. Excelente. Entonces, fíjense que aquí está el formulario. ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí escriben su correo electrónico y en la parte inferior, fíjense, alumno al que se evalúa. Supongamos que yo soy la profesora Isis Delgado y yo me voy a autoevaluar. Me selecciono a mí misma, ¿bien? Y entonces procedo a responder a las preguntas que se me formulan. En el caso de la coevaluación, que yo voy a compartir con ustedes, la pareja con la que van a trabajar, usted selecciona de este listado a la persona que le correspondió y llena el formulario. ¿Eso se entendió ahora sí? Clarito, profesor. Perfecto. Sí, profe. Ok, no tenemos duda. Voy a dejar de compartir entonces y me regreso a la sala. Entonces, fíjense que ya la rúbrica está lista. Es importante, ya les doy la palabra a los profes que están levantando la mano, con mucho gusto. Fíjense, ¿qué es importante, mis apreciados colegas? Yo no sé si ustedes conocen a esta herramienta. Esta herramienta se llama CoRubrics. ¿La conocen? No. Muy bien. Entonces, No. fíjense, la invitación es a que ustedes en un documento de Excel activen lo que es la extensión CoRubrics. Se llama así, ya se la escribo en el chat. CoRubrics. Ustedes entran en un documento Excel, buscan en extensiones la forma de activar CoRubrics y la misma plataforma, cada vez que ustedes van a la extensión, les va a ir diciendo
cómo van a hacer para ir llenando ese formulario. Inclusive el formulario les va pidiendo el nombre de los estudiantes, el nombre del profesor y todo eso en una hoja Excel. Pero al hacer clic sobre la palabra extensión y hacer clic en Core Rubrics, ustedes automáticamente van a tener acceso a la extensión y pueden ir generando la rúbrica de evaluación y compartirla con sus estudiantes tal y como yo lo estoy haciendo. Entonces, yo los invito, evidentemente, eso lo hacen a través de los documentos de Google en línea y verán que es sumamente sencillo. Fíjense que es una estrategia interesante para poder favorecer el proceso de coevaluación y autoevaluación e igualmente la heteroevaluación, es decir, los tres momentos, los tipos de evaluación, auto, hetero y coevaluación, los puedo aplicar utilizando Corubrics como el formulario para que eso se pueda llevar a cabo. Es decir, yo también puedo de manera unipersonal evaluarlos a cada uno de ustedes utilizando el mismo formulario. Bien, vamos entonces a la mano alzada. El profe Carlos, creo que el profe, ¿quién fue el primer profe que me pidió la palabra? El profe Roosevelt. Sí, profe. Ok, adelante, mi profe. Correcto. Buenas tardes a todos, profesora. Con respecto al formulario que está explicando, Sí. entendido todo, pero mi pregunta es, ¿en el mismo formulario vamos a hacer las dos evaluaciones? Sí, sí. Ingresa, Profe, profe, al ajá, formulario 2 veces. exactamente, pero Una la para pregunta va, coevaluar, para autoevaluarse. ajá, ok, perfecto, pero al momento de seleccionar, ¿me va a dar la opción de seleccionar los dos profesores? No, tiene que hacerlo por separado. Ah, por separado, Sí. ok. Y usted le activó la opción de que el correo no fuera primordial porque nos va a dejar nada más responder una sola vez. Ok. Ese es el problema Sí, que vamos a tener. ¿ya usted probó? Es que esa es No, una la opción está abierta, la se puede responder varias veces. está abierta para que se responda varias veces. Bueno, si no Sí. está bloqueada, el problema es que si se responde más de una vez, él la bloquea automáticamente a la primera. Habría que ver que ojalá no esté bloqueada. Sí, ya el profe Herminio lo probó y creo que está funcionando Listo, perfectamente. listo. ¿Es así, profe? Sí, creo que sí. Gracias por la observación, profesor. Sí, profesora, perdone, sí. Perfecto, excelente. Sí está Gracias, activado, profe sí. Roosevelt, por su pregunta. Profesor Carlos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Profesora, tengo 3 preguntas. A ver. La primera, estuve observando la primera actividad donde están los 5 videos. Y usted dijo que había que seleccionar de los 5 videos que uno observaba, 3 de ellos. Luego, después de que seleccionaba esos 3 de ellos, hacer el cuadro sinóptico, ¿verdad? Y luego, después de eso, si estoy entendiendo, es que voy a llenar el formulario con la rúbrica que ya usted tiene planteada, que es con la rúbrica que ya está hecha, simplemente la llenamos. Es que yo quisiera volver a repasar esa parte de los 5 videos. Hay que ver en qué lugar está, porque no la veo en el tablón. No, los videos no están en el tablón, los videos están en el día lunes. Ajá, correcto. Tendría que retroceder entonces. Usted va al tablón, permítanme mostrarles nuevamente, le comparto pantalla. En el día martes, profesora. ¿Lo están viendo? Exacto, el día martes. El día sí martes, lo ven, ¿verdad? o sea, el de hoy, porque el día Correcto, lunes, sí. profesora, yo le Disculpen, llené sí. los formularios. Aquí está, ya va. Sí, disculpen, era el día de hoy. Aquí está, martes. El material, ok. Fíjense, aquí están estilos de aprendizaje 1. Sí lo ven, ¿verdad? Estilo de aprendizaje Sí, ya lo 3, estoy observando. estilo de aprendizaje 2. Aquí hay otro video. Esta es la presentación en PowerPoint que yo utilicé para grabar estos videos. El video de objetos de aprendizaje o esta presentación de objetos de aprendizaje es la que vamos a utilizar hoy porque es un tema importante que lo trabajemos. Correcto. ¿Está claro eso?
Ahora estoy entendiendo, o sea, que el video que dice objetivo de aprendizaje es en base a ese, es que voy a hacer mi cuadro sinóptico, ¿verdad? No, profe. No. El cuadro sinóptico es en base a este. Estilo de aprendizaje 1. A los estilos. Estilo de aprendizaje 2 y estilo de aprendizaje 3. Lo que va a seleccionar es de los 5 modelos de estilos de aprendizaje que yo planteo en los videos, va a seleccionar solo 3. 3, correcto. Estamos hablando esa es la partecita que hasta ahora he entendido. Ajá, entonces, estamos hablando que los 5 modelos son programación neurolingüística, inteligencias múltiples, Kolb, hemisferios cerebrales y Felder y Silverman. De esos 5, usted va a hacer el cuadro solo en base a 3 de ellos. Primera pregunta respondida. Ok. Vamos a la siguiente pregunta, profe, que usted tenía. Bien, después de que ya he entendido esa parte de los 5 videos, escojo 3, armo el cuadro sinóptico, ¿verdad? Después de que armo el cuadro sinóptico, entonces es que lo voy a enviar a la plataforma. Y luego, entonces, llenaré el formulario. Pero ahora, mi pregunta también es, porque cada vez que uno llena un formulario, lo envía una sola vez, y no vaya a ser que la segunda vez, no vaya a ser que no lo porque esté bloqueado. No, era lo que estaba diciendo el profe Rubel. Sí, está, ya el profe Herminio lo utilizó y sí, perfectamente se puede trabajar. No hay Y lo otro, Ajá. la tercera pregunta es, si voy a trabajar con la otra persona, ¿verdad? Que yo escoja de la lista. No, que usted escoja de la lista, no. Yo le voy a enviar la pareja. Se lo envío ahora por correo al terminar. Cambia la cosa. Ahí está. Bien. Lo que quería preguntar es si a la hora de hacer la coevaluación y la autoevaluación, o sea que yo mismo me tengo que evaluar. Sí, mi propio. Sí, en base a los criterios que aparecen en la rúbrica. Ajá, en lo que aparece en la rúbrica. Primero, o sea, en mi caso, yo. Y luego, el coevaluación es el que usted me va a mandar si es a evaluar al del compañero. Correcto, eso es. Es lo que es coevaluación, porque autoevaluación es, yo sé que autoevaluación es uno mismo. Claro. Y coevaluación es la otra persona. Evaluar a otro. En la heteroevaluación interviene el docente. Esos son los 3 tipos de evaluación. Me evalúo yo, autoevaluación. Evalúo a otro, coevaluación. Me evalúa el profesor, heteroevaluación. ¿Eso quedó claro? Ahora sí. Bien, profe, gracias. Bien, muchas gracias por las 3 preguntas. A la orden, profe. Profesora Yarelis, adelante. Y sí funcionó, lo probé con el profesor Carlos y sí funcionó. Me acuerdo con otro compañero, no me acuerdo con quién al azar, y yo vi que se podía responder más de 2 veces. Excelente, profe. Mi cuadro sinóptico. Perfecto, gracias, profe Yarelis, por la aclaratoria. Profesor Herminio. Sí, profesora, el último estilo de aprendizaje, Howard Gardner, inteligencias múltiples. Como que en el video no salía, pero habría que abrirlo en el otro documento que usted tiene ahí. No le entendí, profe, la pregunta. En la presentación que usted hizo. ¿En el video? No, en la presentación que usted acaba de hacer allí de la pantalla. Sí. Hay el quinto estilo, no está dentro de los videos, sino se aprecia en el documento que aparece arriba. Si vuelve a presentar la pantalla. El si video me permite, número 3, profe, el video número 3 lo especifica. El que dice estilo de aprendizaje 3, ahí aparece. Ahí lo tiene Howard Gardner. Sí, señor. El 3. En el número 3, que es un video de 4 minutos y algo, ahí aparece la inteligencia múltiple. Ok, gracias. Profesora Marcia. Profe. Dígame. Profe. Dígame, profe Vladimir. Yo creo que se están confundiendo entre video
clip ya que usted mandó por medio de YouTube y el video que usted mandó de las clases. Correcto. 3 videos de clases. El que van 1, a ver 2 y es el 3. video de las clases, correcto, que Y dice 3 estilo videos 1, 2 y YouTube. 3. Entonces, yo creo que se están confundiendo con que se había que sacar la información de los videos de YouTube. Es de las clases que usted envió. Correcto. Explicando cada uno de los estilos. Así es. Entonces, el último que dice el profesor está clarísimo en el tercer videoclip pequeño que usted hizo, que creo que son como de 4 o 5 minutos. Sí, ahí está. Es de ahí que se saca la información. Excelente, exactamente. Y Gracias. Ok. Profesora Marcia. Buenas tardes, profesora. Disculpe, No, creo no, yo adelante. que no había entendido bien ayer, porque yo me puse a ver los videos que usted mandó sobre el estilo del aprendizaje y me llamó la atención el de Bat, el de Cole, y el último que vi fue el de Felder Silverman. Pero yo pensé que era viéndolo nada más y que en la tarde íbamos a entregar ese trabajo. O sea, yo no he hecho el cuadro sinóptico. No, lo puede hacer, profe. Sé. Lo puede hacer listo. perfecto, claro. Ok, profe, es que ya me estaba sintiendo como que Dios, no hice la tarea bien. No. Las tareas acuérdense que son diarias. Yo lo que les dije ayer era que tenían la oportunidad de ir como adelantando. Sí, bueno, por lo menos leí, profesora, gracias. Qué bueno. No, tiene chance, profe, claro que sí. Gracias. A la orden. Profesor Vladimir, ¿está pidiendo la palabra? O ya, listo. Profesora Luz, adelante. Buenas tardes, compañeros y profesora. Hola, buenas tardes. Ayer yo entré tarde y cuando entré, usted como que había tenido problemas con la conexión. Sí. Y mandé el formulario que estaba allí, entré al formulario que estaba en la tarea, el pretest. Correcto. Entonces, no sé si le llegó. Sí. Y después hice la evaluación. Le llegó porque yo sí entré bien con lo que usted había mandado allí. Sí. Gracias por la... No sé si lo tengo que hacer otra vez. Sí, profe, gracias por la observación. Fíjense, como yo tuve que modificar y convertir todos los formularios a mi correo electrónico, todo lo que fue el pretest y la autoevaluación me llegan es a mí directamente. ¿Ok? Así que no se preocupen, que me están llegando perfecto. Listo. Ok. Profesora Yarelis. Profe Yarelis, que tiene la mano levantada. Voy a desactivarlo, profe, lo dejé así sin querer. Ok, estamos listos. ¿Hay alguna otra duda? ¿Podemos avanzar entonces? Bien, fíjense, para hoy tenemos previstas varias cosas. Tenemos todavía muchísimo tiempo de trabajo durante la tarde de hoy. Vamos ya que ustedes comenzaron a trabajar con lo que es los estilos de aprendizaje, vamos a hacer la actividad que tengo prevista con ustedes en esta primera hora. Después vamos a tomar un pequeño receso y después que vengamos de ese receso vamos a trabajar con lo que son los objetos de aprendizaje. Tema extremadamente importante porque nosotros nos convertimos, sin saberlo quizás, en curadores y diseñadores de contenido y no sabemos qué es curar, no sabemos qué es diseñar y no sabemos lo que es un objeto de aprendizaje. Entonces, bueno, es un trabajo que vamos a hacer después del receso que tengamos en la tarde de hoy. Por lo pronto, yo me voy a permitir comenzar a mostrarles, a compartir con ustedes 5 videos muy cortos que tienen que ver con cada uno de los modelos de estilo de aprendizaje que hemos revisado durante el día de ayer y la mañana de hoy. Muy bien, pero en esta oportunidad, ya le doy la palabra a profe Marcia. En esta oportunidad, yo les voy a solicitar su participación para cada uno de los videos, nombrando quiénes son las personas que van a participar en cada oportunidad. Profesora Marcia, le escuchamos antes de iniciar la actividad. Disculpe, profesora, antes que continúe, Adelante. solamente quería
¿cómo sabemos, cómo nos confirma que entregamos de verdad el cuestionario, lo de anoche, pues? No se preocupe. Porque de verdad, yo mandé enviar, yo no sé, yo pienso que lo envié. Sí. Pero, todos me han llegado, no se preocupe. No se me listo, angustie gracias, por pues. eso. No se me Listo. preocupe por eso, porque el formulario está funcionando chévere y toda la información me llegó ayer maravillosamente bien. Así que gracias, tranquila, papá. siempre a la orden. Bien, voy a cerrar pantalla, perdón, mi cámara. Y en este primer video que les voy a mostrar, vamos a ver acerca de la programación neurolingüística, que como ya ustedes saben, y de hecho lo comenté ayer, la programación neurolingüística nos dice que las personas somos visuales, auditivas o kinestésicas. Y les decía que es el modelo más conocido por todos nosotros. Muy bien. Entonces, yo le voy a solicitar a la profesora Eida, al profesor Carlos Gordon y a la profesora Nixia que al terminar el video que les voy a compartir nos den sus impresiones aunado a lo que ya vieron el día de ayer. ¿Eso se entendió? Bien, voy a compartir la pantalla y vamos a ver el primer video. Hola, hablemos sobre estilos de aprendizaje. ¿Sabes qué son los estilos de aprendizaje? Bueno, son las distintas maneras que un individuo puede aprender. Es la manera que nuestra mente procesa la información de forma peculiar según cada persona. Además, es el conjunto de procesos cognitivos, o sea, lo relacionado a la fisiología. Esto varía poco. Y las estrategias de aprendizaje, que es la manera que utilizamos para aprender un contenido, y estas varían. Pues básicamente es la manera en que se nos hace más fácil aprender. Ahora, ¿por qué es importante conocer los estilos de aprendizaje? Si eres profesor, podrás conseguir un aprendizaje más efectivo en tus estudiantes. Y si eres estudiante, entonces sabrás las estrategias que te facilitarán un rendimiento académico óptimo. Existen diferentes clasificaciones de los estilos de aprendizaje. Estas clasificaciones se dividen por modelos. Uno de los modelos es la programación neurolingüística. Esta nace gracias a John Grinder y Richard Butler en 1970. Relaciona la forma en que se selecciona y recibe la información. Plantea que el cerebro recibe y selecciona la información guardando y desechándola. La selección está ligada al interés que se tenga y a la forma en que se recibe la información. Hay 3 estilos de aprendizaje bajo este modelo. El auditivo es la facilidad de captar información a través de la escucha de los sonidos o del habla. Los estudiantes auditivos aprenden mejor de las explicaciones orales o cuando ellos mismos pueden explicar a otra persona. Tienen facilidad para la parte musical y aprender idiomas. El visual es la facilidad de captar información a través de imágenes abstractas y concretas. Los estudiantes visuales aprenden mejor a leer o ver la información. Tienen la capacidad de abstraer mucha información en poco tiempo. El estilo kinestésico es la facilidad de captar información al interactuar con ella o manipularla por medio de sensaciones corporales. Los estudiantes kinestésicos aprenden mejor al involucrar sensaciones corporales. Por ejemplo, tienen la facilidad de aprender deportes, danza e incluso la parte manual. Estrategias de enseñanza-aprendizaje para cada estilo. Estilo auditivo.
Se presenta el contenido de forma oral ante la clase. Luego se organiza un debate. El grupo se divide en dos y se le asigna un punto de vista sobre el contenido expuesto a cada uno. Cada grupo debe defender su punto de vista y tratar de convencer a los otros estudiantes. Estilo visual. Se le entrega a los estudiantes material que pueden subrayar y seguir mientras se presenta el contenido. Este se hace apoyándose en imágenes. Estilo kinestésico. Después de exponer el contenido, se le proporciona materiales a los estudiantes. Estos pueden tener diferentes formas, tamaños y texturas. Ahora ellos deben realizar un collage resumiendo lo abordado en clase. También puede exponerse. El instrumento para diagnosticar los estilos de aprendizaje es el cuestionario VAC. Este consiste en contestar una serie de preguntas cuyas respuestas pueden ser A, B o C. Cada letra u opción de respuesta corresponde a un estilo de aprendizaje. Al finalizar el cuestionario, se suma la cantidad de respuestas por letra y se identifican en qué proporción corresponde al estilo. Una pregunta como esta es un ejemplo. Deberás responder según lo que te parezca más. Al final, se suma la cantidad de respuestas A, B o C. El que tenga la mayoría corresponderá a tu estilo de aprendizaje. Bien. ¿Se escuchó y se vio? Muy bien. Perfecto. Sí, profesora. Excelente. Muy bien, vamos a ver, profesores Eida, Carlos Gordon y profesora Nixia. ¿Qué les llegó de este video? Vamos a compartirlo con el resto de nuestros colegas. Adelante. Ok, buenas tardes a todos y todas. Ok, en este video se trató sobre lo que era el PNL, es decir, el modelo de programación neurolingüística, ¿verdad? Que es el más conocido. Entonces, que habla de la parte visual, la auditiva, la kinestésico. Entonces, en la visual que nos indica que es, pues los estudiantes captan mayormente, ¿verdad? A través de lo que son las imágenes, la visión. Más sin embargo, a ellos les cuesta, ¿verdad? Poder aprender por medio de escucha, por decirlo así. La parte auditiva, la palabra lo dice, captan más, ¿verdad? De forma, por medio de lo que es la audición, y lo que es la kinestésica por medio de movimientos. Ellos aprenden más por medio de movimientos, son más dados a gesticular, y eso entonces es lo que es la programación neurolingüística. Ahora bien, esta misma programación también permite que el estudiante pueda aprender, pero por decirlo así, basándose también en proporcionándole cuestionario. Al final se le proporciona lo que es en la parte visual, se le entrega material apoyándose en imágenes. En la parte kinestésica se le proporcionan materiales variados en forma, tamaño, textura, y en la parte auditiva nos permite poder saber lo que el estudiante está aprendiendo por medio de primero otorgándole la información de manera oral, y luego se puede realizar entonces un debate, y al final se hace lo que es un cuestionario VAC, que se establecen los criterios de auditivo, visual, kinestésico, para ver entonces dónde coincide más el aprendizaje del estudiante, y así sabemos entonces si el estudiante puede ser más auditivo, visual o kinestésico. Es lo que es un resumen más o menos de lo que Excelente, profe Eida. De hecho, yo creo que el VAC, si nosotros como educadores lo aprendemos a diseñar o buscamos modelos en internet, nos puede ayudar mucho aplicándolo al inicio de nuestra clase como parte de la evaluación diagnóstica, un poco como para conocer realmente cuál es el estilo de aprendizaje de la mayoría de nuestros estudiantes. Esto no quiere decir que vamos a obviar la información. Si la mayoría son visuales, todo lo vamos a presentar visual y vamos a obviar lo auditivo y lo kinestésico, sino que nos da una idea de cómo son los objetos de aprendizaje o los recursos que debemos utilizar para trabajar con esa población estudiantil. Gracias, profe Eida. Profesor Carlos.
Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pues yo diría que la profesora Aida ha hecho un resumen generalizado del tema bastante completo. Pues tendría yo que ser un poco repetitivo en cuanto a que ya todos conocemos que según el criterio de este estilo de aprendizaje, el estudiante puede presentarse de manera visual, de manera kinestésica y de manera auditiva. Obviamente que visual correspondería a todo lo que ve, kinestésico a lo que hace y auditivo a lo que oye. Tenemos también que, tomando en cuenta este estilo, podríamos presentar estrategias de aprendizaje encaminadas a resaltar alguna de ellas. Yo comparto el criterio que usted acaba de exponer en cuanto a que debemos armar, ¿verdad?, una estrategia en la cual permita al estudiante poderse mover en en las tres formas, si se quiere, para poder entonces darnos cuenta en cuál de ellas el estudiante obtiene mejores resultados. Para el auditivo, pues bien se propone ahí el debate, ¿verdad?, dividiéndolo en dos grupos y sustentando cada uno. Se pueden aplicar inclusive formas encaminadas a hacer el debate en diferentes tipos de ambiente, bien de la naturaleza, bien de la sociedad, etcétera, ¿no? En cuanto al visual, pues se le proporciona el material mediante imágenes y el material que pueda él subrayar. Generalmente él escucha, escribe y tiene la atención pues prácticamente en lo que ve. Y el kinestésico sería aquel pues que se le proporciona el material de diferentes formas, tamaños para que él actúe, para que él arme o realice la actividad empleando el movimiento. Una vez completado esto, en el video se propone entonces realizar la evaluación con un cuestionario VAC, que es organizado de acuerdo a una selección múltiple en la cual las preguntas irían dirigidas a que el estudiante vaya encaminándose a dar una respuesta determinada para la A, B o C, y de esa forma, obteniendo un mayor puntaje en cuanto a cualquiera de estas letras, podríamos entonces tener una orientación en cuanto al tipo de estudiantes y en términos generales de la clase. Correcto. E inclusive ayudamos al estudiante a reconocer su propio estilo de aprendizaje. Un poco lo conversábamos ayer. La estrategia metacognitiva implica el reconocimiento de cómo yo aprendo y en función de eso también busco las estrategias para yo favorecer ese proceso de aprendizaje. Exacto. Excelente, sí, profe Carlos. Muchísimas gracias. Profesora Nixia, terminamos con usted esta parte. Adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, sería ahondar más en el tema de los compañeros, ¿verdad? Que trata de lo visual, que trata de lo auditivo, de lo kinestésico. También nos da unas estrategias para atender a cada clase, ¿verdad? Los auditivos, mediante los debates, supongo también que puede ser mesa redonda, etcétera, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué se le ocurre a usted? Exacto. ¿Qué se le ocurre a usted con relación a las estrategias que podemos utilizar para favorecer el aprendizaje en función de cada estilo de aprendizaje? ¿O cuál ha sido su experiencia al respecto? Bueno, auditivo yo podría decir que usando así un debate, también puede ser mesa redonda, visual podría ser, por lo menos en mi caso que yo atiendo son niños pequeños, sería a través de flashcards, de imágenes, una introducción para el tema, ¿verdad? Y kinestésico también puede hacer, trabajar con materiales, no sé, figuras geométricas, ubicarlas de repente tengan un tablerito y vayan ubicando cada una de las figuras geométricas, ¿verdad? Correcto. Sería para mí, ¿no? Y también hablando sobre el cuestionario, pienso, no sé, sería una buena idea que al comenzar la clase
yo le pasé un cuestionario pequeñito, bueno, si ya son más grandes, ¿no? A base de qué usted sabe del tema, porque primero les introduzco el tema, ¿verdad? O solamente el título, por decirlo así. Y diría, ¿qué sé de ese tema? Dígame qué sabe, qué quiere usted saber, y al final de todo, que me diga qué aprendió sobre lo que vio, lo que escuchó, lo que hablamos. Muy bien. Permitirle expresarse. Eso para el auditivo es fabuloso. En el caso de ustedes con los niños pequeños, profe Nixia, sí. La mayoría de las veces lo que hacemos es trabajar desde el hacer, sobre todo en preescolar, en maternal, primero, segundo grado, que son los grados con los niños más pequeños, ¿no? Gracias, profesora Nixia. Excelente. Muy bien. Continuamos entonces. Para el siguiente video vamos a ver el estilo de aprendizaje propuesto por Kolb. Y para ello vamos a esperar la participación de los profes Herminio, Ana Piti y Nilka, que están atentos en turno al bate. Veamos entonces el material. Estilos de aprendizaje, realizado por Evelyn Carvajal Baltodano. El modelo de David Kolb define el estilo de aprendizaje como algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras, como resultado del aparato hereditario, de las experiencias vitales propias y de las exigencias del medio ambiente actual. ¿Por qué es importante conocer los estilos de aprendizaje de los docentes? Para favorecer el proceso de aprender de cada individuo, aplicar estrategias en función del estilo de aprendizaje de cada estudiante, orientar a los alumnos en sus estilos de aprendizaje, facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Ahora continuaremos con la descripción del modelo de David Kolb. David Kolb decía que el aprendizaje es el resultado de la forma como las personas perciben y luego procesan lo que han percibido. ¿Cuáles son las dimensiones de la percepción? Los sentimientos, los sentidos, la observación, los pensamientos y la ejecución. Para David Kolb, un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información en 4 fases, a través de la forma en que percibimos la información, que se da a través de experiencias concretas y contextualización abstracta, y la forma en la que procesamos esa información, que se da a través de la experimentación activa y la observación reflexiva. De las 4 fases antes mencionadas se desprenden 4 estilos de aprendizaje. El primer estilo de aprendizaje es el divergente. Las personas adquieren el aprendizaje a través de experiencias concretas u observaciones reflexivas. Entre las características de este estilo se encuentran las habilidades imaginativas, son emocionales y se relacionan con las personas. Es característico de las personas dedicadas a la humanidad. Para este tipo de aprendizaje podemos realizar estrategias entre las cuales encontramos lluvia de ideas, realizar experimentos, construir mapas conceptuales, resolver puzzles, ensamblar rompecabezas y adivinar acertijos. El segundo estilo de aprendizaje son los asimiladores. Estas personas perciben la información a través de la contextualización abstracta y la procesan a través de la observación reflexiva. Sus características son: se basan en modelos teóricos abstractos, no se interesan por el uso práctico de las teorías y se fijan metas. Entre las estrategias que podemos utilizar son los informes escritos, investigación sobre la materia, hacer apuntes, debates, conferencias y lecturas de texto. El tercer estilo de aprendizaje es el convergente. Este es en el que las personas perciben la información a través de la contextualización abstracta y la procesan a través de la experimentación activa. Entre las características que podemos encontrar es que son deductivos, se interesan en la aplicación de prácticas de ideas, son más apegados a las cosas que a las personas, se caracterizan por trabajar en las ciencias físicas, son personas que se fijan metas, además necesitan experimentar por sí mismos los contenidos procesados,
son pensadores y hacedores. Las estrategias que podemos utilizar para las personas que se ubican en el estilo de aprendizaje convergente son actividades manuales, trabajos prácticos, realización de gráficos y mapas, clasificación de información y resolución de problemas prácticos. Por último, encontramos el estilo de aprendizaje acomodador. Las personas que se ubican en este estilo perciben la información a través de las experiencias concretas y las procesan a través de las experimentaciones activas. Entre sus características podemos encontrar que son adaptables, intuitivos, aprenden por ensayo y error, confían en otras personas para obtener información, son impacientes e insistentes, se dedican a trabajos técnicos y prácticos y se regulan por los sentidos. Entre las estrategias que podemos utilizar para las personas que se ubican en este estilo, encontramos trabajos grupales, trabajos de expresión artística, lectura de textos cortos y gráficos ilustrativos. Cuestionario de David Kolb. Este describe la forma en la que aprendemos y cómo afrontamos las situaciones diarias del trabajo. Instrucciones. Este cuestionario consta de 12 preguntas, las cuales vamos a calificar dando un puntaje a las 4 alternativas. De la siguiente forma: 4 es lo que más se parece a ti, 3 lo segundo que se parece a ti, 2 lo tercero que se parece a ti y 1 lo que menos se parece a ti. Una vez completado el cuestionario, vamos a sumar cada columna. Una vez finalizada la suma de las columnas del cuestionario, transcribiremos la puntuación en las 4 modalidades del aprendizaje y procederemos a realizar la resta correspondiente. Una vez obtenidos los resultados de la resta, vamos a trasladar dicha puntuación al siguiente gráfico, en la cual podemos ver que tuvimos como resultado en la contextualización abstracta y la experimentación concreta un puntaje de 11, mientras que en la experimentación activa y la observación reflexiva tuvimos un 9. Uniendo los puntos podemos ver que nos da como resultado un estilo de aprendizaje convergente. Espero que el aporte haya sido su provecho para su formación. Adjunto bibliografía utilizada. Bien, escuchemos entonces, profesor Herminio, ¿qué hablamos de David Kolb y sus estilos de aprendizaje? El tema planteado acá es diferente a como yo lo vi en el video, pero se basa mucho en las capacidades, el desarrollo de las capacidades, en lo que percibe el estudiante y luego cómo lo procesa. Así es. Entonces, él lo divide en 4 aspectos importantes, ¿verdad? El primero de ellos es el divergente. Es aquel estudiante que actúa cognitivamente, desde el punto de vista de sus neuronas, ¿no? Lo cognitivo. Luego nos menciona la otra división, que es el asimilador, que es aquel que reflexiona, es muy reflexivo. Siempre se establecen metas a desarrollar. Y yo ahora que estoy viendo eso, lo miro en mis clases, porque creo que aquí hay muchos maestros. Yo tengo niveles de 7º, 8º y 9º y estoy enfocándome ahorita mismo en ese tipo de niveles. Ok. Sí, luego me menciona el convergente, que es aquel que es muy teórico, teoriza, sin embargo es constructivista, analítico, pero en el desarrollo de sus habilidades manuales es bueno, porque nosotros nos encontramos estudiantes en el salón de clase que son muy buenos desde el punto de vista del conocimiento, o sea, dominan la teoría, pero a la hora de desarrollar algo manual no es tan diestro. Entonces, ahí yo estoy viendo que hay una diferencia y nosotros lo ubicamos de otra forma. Entonces, este es bueno, este trabaja, este es bueno. Entonces, lo vamos como mal clasificando. Sí, etiquetando. Exactamente. En vez de desarrollarla, en vez de agarrar a ese niño y tratar de desarrollar la habilidad que él puede, ¿no? Así es. Sí, y luego viene el último que mencionas, es el acomodador, que le gusta mucho experimentar, ¿verdad? Y así aprende. No sé si lo hice bien. Muy bien, profe, muy bien. Bueno. Vamos con la profe Ana Piti. Adelante, profe. ¿Qué nos puede aportar? Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, la evaluación del contexto de los estilos de aprendizaje que vemos en la tarde del día de hoy
es más bien como un feedback de lo que pudimos evaluar en los videos que evaluamos de los tipos de aprendizajes para realizar nuestro cuadro sinóptico. Correcto. En lo personal, puedo aportar que se basa en el proceso de aprendizaje en la que enmarca las 4 etapas principales de cada uno de los aprendizajes de COBOL, haciendo uso específicamente de las características y estrategias que nos ofrecen las nuevas herramientas tecnológicas, tanto la didáctica como la implementación del uso informático, manteniendo así un enfoque abstracto dentro del aula, incorporando o haciendo uso de los ejes transversales para que nuestro alumnado pueda aprender de acuerdo a estas 4 etapas lo que es el aprendizaje y poder nosotros evaluar en qué etapa podemos acomodar a cada uno, ya que cada estudiante tiene características individuales que nosotros podemos hacer uso de ellas y poder entonces aplicarlas al resto del alumnado. Usted ha hablado de algo interesante, profe. Habló de los ejes transversales. ¿Cómo haríamos nosotros para utilizar esa transversalidad dentro de los contenidos que abordamos diariamente con nuestros estudiantes desde lo que es el modelo de David Kolb? Por ejemplo, mi área es tecnología, informática educativa. En el área de primaria es una materia que no existe. En el currículum de Meduca, informática no existe, no hay un currículo como tal para primaria. Sin embargo, se llama la materia de tecnología educativa, que enmarca otras materias. Entonces, ¿cómo yo lo implemento? Por ejemplo, para primer grado. Si la maestra de grado está dando vocales, consonantes, al momento de yo de desarrollar mi material en la hora de clase, hago uso o enfatizo, ¿verdad?, en el tema que está utilizando la maestra, ya sea en español, en matemáticas, en inglés o en ciencias, de una manera breve, pero incorporada a la materia de tecnología. Es una manera de reforzar el contenido que están viendo los estudiantes dentro del aula a través de su asignatura. Correcto. Lo ideal de esto entonces es que utilizando la tecnología, profe Ana, entonces nosotros utilicemos, usted en este caso, planifique diversas estrategias que le puedan llegar a todos sus estudiantes independientemente del estilo de aprendizaje que les caracterice, porque como bien estamos viendo en los videos, pues somos absolutamente diferentes todos y el abordaje para cada uno de ellos debe ser a través de recursos tanto visuales, auditivos como kinestésicos, si nos remitimos al primer modelo, de tal manera que la información les llegue fácilmente a todos. Es decir, no es solo desde el conocimiento, desde el sentir, sino también desde el hacer. ¿Eso se entendió? Bien. Profesora Nilka, le escuchamos. ¿Qué se me hizo la profe? ¿Me escuchan? Aquí está. No estoy aquí, pero tengo cierto problema con el sonido. ¿Me escuchan ya? Sí, le escuchamos, profe. Miren, aquí me estaba fijando, según el video, nosotros tenemos estas diferentes clasificaciones de estudiantes. Por ejemplo, los divergentes. Vemos aquí que ellos son bastante, se caracterizan por hacer experimentos, mapas, rompecabezas. Y también tenemos conocimiento de muchos de ellos que no son tan teóricos, pero son bastante prácticos. En este caso, por ejemplo, en el caso mío tengo estudiantes que ellos teóricamente no asimilan mucho, pero cuando usted los pone en la práctica, hacen unas maquetas increíbles. Tenemos también aquellos que son los asimiladores, que ellos hacen unos resúmenes, tienen informes, lecturas, ellos le pueden narrar de una forma breve un libro que se hayan leído y ahí nosotros podemos notar sus características principales de lo que es asimilación. Así es. Tenemos también los convergentes. De los convergentes, ellos son buenos en la resolución de problemas. Recuerdo un estudiante que era malísimo en español, pero en matemática lo eximía el profesor de matemáticas porque era excelente. Aquí podemos a él clasificarlo aquí como uno de los convergentes. Y por último tenemos los acomodadores.
que estos se destacan porque trabajan en grupo, son muy buenos para los trabajos grupales y para las gráficas ilustrativas. Eso es lo que pude percibir del video que nos mostró hace un momento. Así es. Y fíjense entonces que una vez más se confirma que diversificar las estrategias pedagógicas es la estrategia que nosotros tenemos que utilizar para llegar a todos nuestros estudiantes independientemente del estilo de aprendizaje que les caracterice. Excelente, profesora Nilka, muchísimas gracias. Bien, vamos con el siguiente. Vamos a hablar entonces de hemisferios cerebrales. Les comparto la presentación en la pantalla. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Hemisferio izquierdo y derecho. Antes de que podamos entender cómo funciona nuestro cerebro, necesitamos saber sus características generales. El cerebro de un humano se divide en dos hemisferios principales, es decir, el derecho y el hemisferio izquierdo. Estos dos hemisferios son de naturaleza muy diferente, cada uno de ellos posee características únicas en términos de procesamiento de información y son responsables de diferentes funciones. El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro funciona como un ordenador, ya que procesa la información en forma de serie, lo que significa que cada bit de información se procesa paso a paso, uno a la vez, y en forma muy detallada. En cuanto a la función, el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es responsable del pensamiento lógico y cálculo numérico. Es por eso que una persona que domina con gran habilidad el lado izquierdo, es muy bueno para llevar el pensamiento lógico y el cálculo numérico. Por otro lado, el hemisferio derecho procesa la información de manera integral. El hemisferio derecho de nuestro cerebro es muy hábil en la lectura de la mente y la emoción. Es por eso que una persona con el hemisferio derecho desarrollado tenga un alto grado de sensibilidad. Los artistas lo desarrollan de manera más probable. En cuanto a la función, el hemisferio derecho de nuestro cerebro es responsable de la creación de nuevas ideas. Así es como los científicos hacen una invención o como un compositor de música hace una nueva composición. Muchos se preguntan si el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es más importante que el derecho. En lo que se refiere a equilibrio, ni el izquierdo ni el derecho es más superior sobre el otro. Ambos hemisferios son complementarios entre sí. Ser una persona muy detallada o calculador es bueno, pero ser imaginativos a la vez es bastante importante. Sin imaginación, una persona netamente de cerebro izquierdo se enfrentará a dificultades en la creación de nuevas ideas, o hacer una composición creativa. Por otro lado, una persona muy imaginativa se enfrentará a dificultades para hacer grandes invenciones, como ideas sin que sean detalladas. En conclusión, debe haber armonía entre ambos hemisferios. Hemos llegado al final. Por favor, suscríbete, comparte, o expresa tu opinión en la caja de comentarios. Bien. Profesora Marcia, profesor Vladimir y profesora Lidia, ¿qué les llegó de este modelo? A mí me parece este modelo extremadamente interesante porque antes de que comiencen su intervención les recuerdo que nosotros trabajamos con lateralidad cruzada. Es decir, se supone que las personas que somos diestras nos debería funcionar más efectivamente el hemisferio izquierdo, es decir, del lado contrario. Mientras que para las personas zurdas probablemente sea el hemisferio derecho el que se desarrolle con más facilidad. Sin embargo, el video fue muy claro en decirnos que no es que uno prevalece sobre el otro, sino que ambos trabajan mancomunadamente. Profesora Marcia. Sí, bueno, profa, me he quedado también pensando acá que, bueno, no sabía que el izquierdo era tan importante porque yo estaba pensando exactamente lo mismo que usted ha dicho de la parte zurda, que no se pueden hacer muchas cosas, pero resulta que esa es la parte del cerebro donde vemos la parte del cálculo numérico y dice que la parte lógica,
O sea, he quedado un poco asombrada en esta parte, no he estado tan clara en eso. Sí, ya veo que es importante saber esta parte de lo que son los hemisferios cerebrales para también nosotros entender esa parte de los estilos del aprendizaje. Sí, de hecho pareciera, por ejemplo, les relato mi caso personal. Yo soy diestra y se supone que debería tener un mayor o mejor desarrollo de mi hemisferio izquierdo, que es precisamente el más simbólico. Y resulta, y les puedo comentar que yo desde el punto de vista numérico soy un desastre, por ejemplo. O sea que en mi caso me funcionaría un poco mejor y más desarrollado es el hemisferio derecho que no correspondería, pero así somos los seres humanos. En el caso de mi hijo, por ejemplo, él es zurdo. Y a pesar de que es muy creativo, es ingeniero en computación, es decir, trabaja con la lógica y la matemática, lo cual tampoco parece coincidir mucho si nos apegamos a lo que es el concepto de hemisferios cerebrales. Profesor Vladimir, ¿qué tiene que comentarnos al respecto? Bueno, la importancia de lo que son los hemisferios, recordemos que el cerebro humano es una de las cosas más complejas que hay en el cuerpo humano. Yo por mi parte también soy medio que, no definitivamente ambidiestro, pero sí tengo cosas que hago con izquierda y con derecha. Mire que yo personalmente soy de informática y en la tecnológica nos dan mucha matemática, nos dieron mucha matemática. Y yo en un principio tampoco soy de que muy bueno en matemática, pero le voy a decir que todo lo que sé lo aprendí. O sea que mi parte de matemática la desarrollé. Porque hay muchos que ya casi que por naturaleza te resuelven una división al quinto grado, al tercer grado perfectamente. Sí. Pero a otros nos costó más, y sí. Hoy cuesta un poquito, pero yo siento que yo desarrollé esa parte porque prácticamente que ha ayudado a mis hijos en todo lo que es matemática me toca a mí. En la parte derecha que tiene que ver con lenguaje y todas esas cosas, va muy bien con el español y con el inglés, así que también yo pienso que he desarrollado esa parte bien en cuanto también al dibujo. Me gusta dibujar y la música me gusta, pero no soy compositor ni nada de eso, pero me gusta esa parte. O sea que es tan complejo el cerebro que, como bien dice el video, una parte se complementa con la otra. Así es. Y creo que uno mismo lo va desarrollando. Aquellos que sí pueden llegar a tener eso de saber, por ejemplo, toda esta cosa de radicales y esa cosa que yo prácticamente ya lo domino, pero lo dominé y lo domino, pero es por aprendizaje, no porque yo tenía esa característica desarrollada en mi vida, exactamente. Así es, gracias, así profe. Que, fíjese, profesora Lidia. Es importante. Gracias, profesor. Profesora Lidia, ¿está por aquí? Sí, buenas tardes. Fíjense, profe, en base a lo que acaba de comentar el profe Vladimir, a mí se me acaba de ocurrir que se me acaba de ocurrir porque, bueno, lo pensé en el momento que él estaba en su disertación. Hay elementos importantes que hay que considerar al momento de favorecer el aprendizaje. Uno de ellos es la motivación y el otro el contexto donde se desarrolla el aprendizaje. No solamente en el contexto escolar, sino también en el personal. Me gustaría escuchar su opinión al respecto. Bueno, buenas tardes, profesor Eric y compañeros. Escuchando a los profesores y a los colegas y tomando en consideración lo que usted menciona al principio de que los hemisferios cerebrales tienen una dirección cruzada con respecto a lo que el individuo en su momento muestre de acuerdo a las habilidades. Y escuchando un poquito al profesor Vladimir, eso me trae a mí a la memoria lo que es el aprendizaje en casa, cómo nosotros podemos a nuestros hijos motivarlos cuando están pequeños a hacer cierto tipo de actividades en pro a que ellos puedan, diríamos que no forzar, sino guiar o llevar a partes del cerebro de ese niño
a que pueda desarrollar cierto tipo de habilidades. El profesor Vladimir dice que él entra a estudiar una carrera no siendo una persona tan, pudiéramos decir, tan dominante en el aspecto de las matemáticas. Y a pesar de ello, el hecho de él entrar a una carrera, eso motiva a esa parte del cerebro, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte analítica o matemática. Correcto. A que se despierte y empiece a funcionar. Y no es porque él no pueda hacerlo, sino porque resulta ser que él en su momento no había encontrado esa motivación. Así es. Para hacer que esa parte de su cerebro se pudiera, pudiéramos decir, saliera a la palestra y él pudiera entonces utilizar esa parte que él no conocía que esto podía desarrollar. Que podía desarrollar, exactamente. Y eso me trae mucho en una película que hace un tiempo atrás vi, que hablaba de que si el ser humano realmente pudiera, pudiese activar, diríamos que la utilización real de ambos hemisferios, o sea, pudiéramos nosotros alcanzar, diríamos que no tanto el conocimiento, sino que pudiéramos alcanzar muchas cosas más de las que hoy la raza humana ha podido alcanzar, indistintamente de qué parte de ese hemisferio cerebral hayan desarrollado tantas personas que han podido, diríamos que, ofrecer en las ciencias distintas, en la música, en la parte de la medicina, todos los aportes que se han desarrollado a través de la historia. Bueno, se dice, mi profe, sí señor, se dice, profe, que solamente el ser humano hace funcionar realmente solamente el 10% de su capacidad. Efectivamente, profesor. Entonces, imagínense usted lo que nosotros pudiéramos lograr, como usted muy bien lo dice, si nosotros aprendiéramos a activar por lo menos, aunque sea el 50% de la capacidad de nuestro cerebro. Bueno, el mundo sería diferente, definitivamente. Exacto. Gracias, profe Lidia, excelente. Bien, profesores Yarelis, Paul y Luz, turno al bate con el siguiente modelo, Felder y Silverman. Comparto el video.
Bien, fíjense, a mí este modelo me parece extremadamente interesante. 5 preguntas que nos llevan a entender 5 distintos modelos de aprendizaje. Profesora Yarelis. También habla como de los cuatro modelos de aprendizaje, creo que sensorial, intuitivo, visual, verbal, activo, reflexivo, y como que, bueno, los estudiantes aprenden de diferentes maneras, ya sea al oír, al ver, reflexionando y actuando por razonamiento, de una forma pues lógica o intuitiva, y sobre todo pues memorizando y visualizando, estableciendo analogías, tanto de manera constante como mediante diversos fragmentos de información, profe. Muy bien, profe Yarelis. Profesor Paul. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Este modelo realmente a mí me llamó mucho la atención porque traté de ubicarme dentro de ese estilo de aprendizaje, entendiendo que cuando uno aprende, realmente eso va a depender mucho de casualmente las dimensiones de lo que uno aprende. Ejemplo, cuando uno recibe la información, cómo uno la recibe. Y nos presenta la siguiente situación, de que en realidad no existe una manera única de aprender, porque puede haber una persona que sea, ejemplo, sensitiva, pero cuando va a la parte sensorial, sea verbal. Entonces, eso significa que es un conjunto de maneras de aprendizaje, que sería interesante que yo, en lo personal, como docente, trato de mis cursos, inicialmente, de llevar a mis estudiantes a esta instancia, de plantearles a ellos primero el estilo de aprendizaje, cómo ellos aprenden, porque muchos de ellos no, en un momento dado, no se han puesto a reflexionar cómo aprenden. Así es. Y por eso algunos tienen dificultades de aprendizaje, porque están utilizando quizás el estilo inapropiado para aprender. Entonces, el modelo, por ejemplo, yo en lo personal, yo soy visual. Yo aprendo de lo que veo. Y mi gente se lo digo al principio, yo soy visual. Yo desde que entro a la sala de clase observo todo lo que está pasando en el salón y voy sacando mis conclusiones y ideas y observando todo lo que está ocurriendo. Entonces es un canal efectivo para mí. Yo no soy auditivo realmente. Es más, a veces ni escucho bien. Así que yo principalmente utilizo ese canal y trato de que mis estudiantes desarrollen esas habilidades propias. Claro, cada uno de ellos descubra cuál es la mejor manera en que ellos puedan aprender. Por eso que me pareció interesante lo de las dimensiones, porque así puedo decirle al chico, oye, mira, cuando tú recibes información, hay 2 formas de recibirla. Así de manera sensitiva o auditiva. Pero no es lo mismo recibir la información, ejemplo, que procesar la información. Así es, ¿sí? Profe. Muy Entonces, bien. Para nosotros esto es importante. Yo sí voy a dedicar más tiempo a este estilo, que me parece que es mucho más, quizás el más detallado sobre la manera de aprender. Sí. Excelente, profe, su disertación. Coincido con ella plenamente y coincido también en el hecho de que, y lo comentaba ayer, debemos enseñar a nuestros estudiantes a descubrir su propio estilo de aprendizaje. Eso no lo van a descubrir por sí mismos. Nosotros tenemos que irlo guiando paso a paso para que ellos logren ese descubrimiento, y estoy completamente segura de que cuando entiendan la manera como aprenden, cómo reciben la información, cómo la procesan, sí, en esa medida el aprendizaje será más efectivo. Profesora Luz. Buenas tardes, nuevamente. Buenas tardes. Bueno, aquí yo observo que según este modelo de Felder y Silverman, que clasifica estos estilos de aprendizaje según la información, según la modalidad sensorial, según la forma de procesar la información y por el modo de comprender. Según el tipo de información, ellos pueden ser sensitivos e intuitivos. Los sensitivos son completos, se orientan a los hechos, resuelven problemas, procedimientos. Los intuitivos son más conceptuales, innovadores, orientados a tareas y suelen aprender rápidamente. En la modalidad sensorial, que tiene que ver con la visual y la verbal, podemos ver que en la visual ellos aprenden con representaciones. Es como cuando vemos los salones de primaria que les ponen muchos adornitos, la A con
perdón, con el animalito que su nombre empieza con A de avión. Ese es para llevar al niño de forma visual a un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, también utilizando los sentidos inclusive para favorecer eso. Exacto. Y verbales son aquellos que les gusta hablar, escribir, recuerdan lo que leen. Yo me clasifico en esta parte. Bueno, yo también soy sensitiva e intuitiva, pero también me gusta escribir y escuchar para poder interpretar una información cuando quiero aprender algo. Vemos también que según la forma de procesar la información, los activos y reflexivos que están dentro de esta clasificación, los activos retienen y comprenden mucho la información cuando la utilizan, aprenden ensayando. Los activos, de repente puede ser como se le dice a un estudiante y que no, que es muy inquieto, muy hiperactivo. Y no es que es hiperactivo, sino que el niño es intenso, pues, activo, le gusta estar aprendiendo y haciendo, buscando qué hacer. Y los reflexivos, que son aquellos que retienen, ellos piensan más lo que van a hacer, meditan en cuanto a lo que es el aprendizaje o lo que están observando para poder realizar su actividad. Y en la cuarta dimensión que tenemos el modo de comprender la información, que puede ser secuenciales o globales. Los secuenciales aprenden paso a paso, como observamos ahí en el video. Muchas veces, creo que también estoy dentro de esta clasificación porque no me gustaba faltar a clase cuando estaba en la escuela, porque si no escuchaba al profesor cómo daba las instrucciones, aunque me lo dijeran mis compañeros, yo me sentía a veces perdida. Entonces yo trataba de no faltar porque no podía entender. Entonces me coloqué en esta parte de comprensión de la información. Profe, me permito interrumpirlo un momentico porque en lo que acaba de decir es importantísimo en cuanto a lo secuencial global. ¿De qué nivel educativo es usted, profe Luz? Premedia y media. Está en media. Fíjense lo que pasa con los niños de primaria y me permito dar el ejemplo. Cuando está el proceso de la lectura, de que los niños aprendan a leer. Yo no sé cómo lo hacen en Panamá, pero muchos docentes aquí en Venezuela utilizamos un libro, no, porque yo de verdad es que jamás lo utilicé porque no me gusta. Hay un famoso libro que se llama Mi Jardín y otro libro que se llama Angelito, que le muestra a los niños por sílabas. El aprendizaje se supone que paso a paso. Mame, mi, momú, papé, pipopú, tate, tito, tú, la, leli, lolú. ¿Me explico? Así es. Ajá. Sí. Resulta que hay niños que usted revisa el famoso libro y en una misma hoja encuentra no sé cuántas fechas durante todo el año escolar y el pobre cristiano no ha logrado salir de mame, mi, momú. Sí. Ajá. Y entonces la maestra malamente lo etiqueta y dice, este niño no sabe leer, ¿cómo es posible? Después que yo me he esmerado, esos son los padres que no lo ponen a leer, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no es el método secuencial el que a él le funciona, sino el método global. Hay niños que aprenden es leyendo la palabra completa y no por partes. Entonces los maestros nos empeñamos en implementar el método silábico cuando a no todos los niños le funciona. Fíjense qué importante conocer estos elementos. En cuanto también usted comentaba del niño inquieto, bueno, ¿qué les puedo decir? Yo soy de educación especial, es mi área primaria de formación, y me da muchísima rabia cuando los docentes dicen, ese niño es hiperkinético, tiene déficit de atención con hiperactividad. ¡Guau! Yo creo que ni saben lo que están diciendo, pero como suena pomposo y rimbombante, entonces utilizan el término para etiquetar al muchacho. No es que tenga déficit de atención con hiperactividad, es que a lo mejor usted es tan fastidiosa dando clase que el muchacho no haya que hacer. Entonces, eso me lleva a mí a revisar mi propia práctica pedagógica. ¿Me están siguiendo? Bien. Sí. Puede terminar, profe, gracias. Sí, entonces para terminar, coincido con mi compañero Paul, creo que fue el que expresó de que es muy interesante este modelo de Felder y Silverman, porque leyéndolo y escuchándolo y viéndolo en los videos, nos damos cuenta que sí, de repente tenemos un poquito de todos los modelos,
pero siempre desarrollamos 1 o 2 o 3 juntos, o de repente todos. O ninguno. O ninguno, exacto. Entonces, tenemos que comprender allí los diferentes tipos de aprendizaje con nuestros estudiantes. Muy bien, profe, excelente. Bien, terminamos entonces esta parte con los profes Leipzig, Itzel y Roosevelt. Atención, viene una de mis modelos que yo no lo veo como modelo, sino como teoría, que es el de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Les comparto pantalla. Un libro escrito por Howard Gardner que propone la existencia de varios tipos de inteligencias asociadas a diferentes capacidades. En el 1900, Alfred Binet desarrolló el test de inteligencia y su medida, el coeficiente intelectual, para cuantificar la inteligencia real o potencial, creando una visión unidimensional de evaluación de la mente de las personas. Esto permitió determinar la probabilidad de éxito escolar, pero no el de la vida. La definición tradicional de inteligencia como habilidad para responder a un test determinado no logra explicar muchas de las áreas de la actividad humana. La teoría de las inteligencias múltiples plantea la inteligencia como la habilidad para resolver problemas o elaborar productos en un contexto y plantea 7 tipos distintos que se manifiestan como mínimo en un nivel básico, independientes de la educación y entorno. La inteligencia lingüística es típica de los poetas. El lenguaje es universal y su desarrollo en los niños es similar en toda cultura. La inteligencia lógico-matemática tiene que ver con lo científico y se caracteriza por la resolución rápida de problemas donde se manejan muchas variables en simultáneo y se crean hipótesis para la evaluación sucesiva. La inteligencia espacial es la capacidad para formarse un modelo mental de un mundo tridimensional y está muy desarrollada en ingenieros, cirujanos, escultores y pintores. La inteligencia musical es la relacionada con los sonidos. La música es una facultad universal y fue muy importante en la prehistoria. La inteligencia corporal y kinestésica es la capacidad para resolver problemas usando el cuerpo, característica en los bailarines, atletas y artesanos. La inteligencia interpersonal implica poder sentir contrastes en los demás, sus estados de ánimo, motivaciones e intenciones, y en formas más avanzadas permite leer sus intenciones y deseos. Aparece en líderes políticos, profesores, terapeutas y buenos vendedores, y depende de la relación con la madre a edad temprana. La supervivencia en la prehistoria requería de la cooperación y así surgió la necesidad de cohesión grupal, liderazgo y organización. Y la inteligencia intrapersonal, que implica conocer los aspectos internos de uno mismo y se relaciona con entender las emociones y sentimientos para poder distinguirlos y nombrarlos, y recurrir a ellos para interpretar y orientar la propia conducta. Dado que es la más privada, es la más difícil de identificar. Se puede diferir en el perfil de inteligencia con el que se nace y el que se acaba mostrando. Todas las inteligencias trabajan juntas para resolver problemas y alcanzar metas, y cualquier papel cultural con algún grado de sofisticación requiere una combinación de inteligencias. Así, somos una colección de aptitudes más que dueños de una única. Se puede no tener ninguna inteligencia en especial y cumplir una función de forma única por combinación de habilidades. El objetivo de la escuela debería ser desarrollar las inteligencias y ayudar a alcanzar fines vocacionales y aficiones según cualidades. Quienes reciben este apoyo se sienten más implicados, competentes y dispuestos a servir a la sociedad. Una escuela ideal tendría 2 ideas base: un diseño sensible a las diferencias que maximice el potencial y una currícula variable con alcance a elección. Debe estimular la autoestima, sobre todo en aquellos que no sobresalen. Además, requeriría de especialistas evaluadores que comprendan las habilidades e intereses de los alumnos y que compartan sus hallazgos y recomendaciones con padres, maestros y con un gestor de currícula que recomiende a los cursos a tomar y la forma de encararlos. También podría haber un gestor entre escuela y comunidad que relacione a los alumnos con oportunidades de aprendizaje externas. Así, los maestros podrían dedicarse a enseñar su materia, con coordinadores supervisándolos y buscando un equilibrio entre alumno, evaluación, currículum y comunidad. Todo acto cognitivo implica a un sujeto que ejecuta una acción, evaluable por alguien idóneo, que puede saber si se realizó satisfactoriamente. La inteligencia es un potencial producto de los genes y de las características psicológicas. El talento, por su parte, es una señal precoz de ese potencial, y la prodigiosidad es una forma extrema de talento. Consideramos que se es un experto después de una década dedicado a una especialidad, aunque eso no implica originalidad ni pasión.
y entendemos la experiencia como una forma de excelencia técnica. La creatividad está reservada a lo novedoso, que solo puede ser reconocido por conocedores y se puede ser creativo sin ser experto y viceversa. Por su parte, el genio es un experto, creativo y de trascendencia universal. Cada inteligencia comienza con una habilidad en bruto que predomina durante el primer año de vida. En los niños, la atracción a una especialidad no suele implicar habilidad, pero todos parecen ser muy creativos, aunque al comenzar su escolaridad asumen una postura diferente según su cultura. Con el desarrollo aparece cada inteligencia con su sistema simbólico y notacional. La matemática, los mapas, las letras y la notación musical son sistemas simbólicos que se aprenden. En la adolescencia y adultez, las inteligencias se expresan a través de las carreras y aficiones, y ante las crisis de madurez se puede abandonar la creatividad. El creador necesita inventar un lenguaje y una forma de ver las cosas, y se sustenta en rasgos intelectuales, sociales, afectivos y de personalidad. Luego de los 30 años, queda definida la matriz del talento y aparece el compromiso con una especialidad. Es fundamental reconocer toda la variedad de inteligencias y sus combinaciones. Si podemos movilizar toda la gama de habilidades humanas, las personas se sentirán mejor consigo mismas, más comprometidas y más capaces de colaborar con el resto de la sociedad en busca del bien común. Bien. Profesores Leipzig, Itzel y Roosevelt, los escucho. Adelante. La teoría de inteligencias múltiples. ¿Qué nos dice Gardner? ¿Una sola inteligencia es innata? ¿Se puede medir? ¿Qué pasa con eso? Ah, caramba. Los profesores Leipzig, Itzel y Roosevelt como que se me fueron. No, profe, aquí estamos. Profe, okay. Yo voy a comenzar, ¿eh? Yo inicio. Adelante, profe. Voy a hablar en términos generales. Nosotros como profesores debemos tener estos conocimientos, como dicen los profesores y los maestros, vamos a veces más allá de lo que cualquier profesional hace. Y debemos saber que en el salón no vamos a encontrar, si tenemos 35 estudiantes, por poner un ejemplo, vamos a encontrar diferentes tipos de estudiantes. Así es. Estudiantes que tal vez tengan habilidades, destrezas, sean, como dice las inteligencias múltiples, tengan inteligencia, sean genios, sean visibles a cuando le estás explicando algo, sean otros estudiantes que sean tal vez menos genios, pero no significa que sean personas que no tengan la capacidad. Entonces tenemos que enfocarnos y que no puedan desarrollarla. Tenemos que enfocarnos en que vamos a encontrar todo tipo de inteligencias, y en este caso yo lo voy a estar hablando de forma general. Al momento de identificar todo ese tipo de inteligencias, como va a haber estudiantes que se pueden aburrir porque de repente la clase dirá, no, ya yo la sé, pero yo siempre le digo al estudiante, para que no suceda eso, tenga eso presente, nunca nadie termina de aprender. Así es. Por mucho que digas que se lo sabe todo, nunca terminas de aprender. Entonces yo hago que la clase no se olvide como dice, esa incógnita de que no, que yo sé más que el profesor, o que el profesor sabe más que yo y yo me cohíbo. No, nadie lo sabe todo. Entonces, lo decía Sócrates, profe, yo solo sé que no sé nada. Exactamente, y a ver, vamos a encontrar estudiantes que tal vez conozcan más de algunas cosas que nosotros mismos, pero tal vez él la pueda, como dice, llega al punto de realizar esa función, pero no sabe cómo llegó con los diferentes procesos que pueden llegar a lograr ese objetivo. Entonces nosotros tenemos que ver cómo explicarle las diferentes funciones. Entonces por eso yo me estoy enfocando en términos generales. Todo estudiante tiene una inteligencia X, y nosotros como docentes, que es nuestra área, debemos respetarla. Entonces nosotros en el área de informática, como vemos diferentes tipos de software a la vez que se van actualizando, nosotros tenemos que ir preparándonos también para ellos, porque ellos muchas veces están más allá que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos están en la era de la tecnología. Tal vez
nosotros entramos a la era de la tecnología, pero con una tecnología obsoleta, pero tenemos que estar a la era de ellos también, adaptándonos, actualizándonos, tomando seminarios, estudiando una maestría, un posgrado, una diversificada o una licenciatura nueva, un curso nuevo. Y eso es lo que implica. Entonces, yo siempre lo he dicho, todo estudiante tiene un nivel de inteligencia y me comparo. Ayer no quise opinar directamente sobre lo de las inteligencias. Yo era de los estudiantes que de repente los profesores explicaban y yo me quedaba con la explicación. No me gustaba aprenderme nada de memoria. Eso siempre me acuerdo que había un profesor de matemática que me decía, nunca te aprendas nada de memoria. ¿Por qué? Porque la matemática, la física, hay diferentes pasos para llegar a lograr la fórmula. Entonces, si te aprendes algo de memoria, como usted dijo ayer, el maestro me dijo que él era azul y yo me voy que el azul no era azul, era rojo, porque el maestro me dijo que era azul y yo me voy con ese azul, pero en realidad no era azul, era un rojo. Entonces yo me voy, no, es que el maestro me enseñó que era azul y yo me voy con esa idea, por eso la memoria también. Pero hay estudiantes muy genios hoy en día, que tal vez eso es lo que debemos saber, predominar, de que el estudiante debemos respetarle los dones que cada uno posee. Así es. Fíjense, profe, que usted ha dicho algo interesante. ¿Por qué los profesores de química, con todo el respeto que me merecen los profesores de química y su materia, por qué no podemos buscarle aplicabilidad en lo real de lo que aprendemos en química? ¿Por qué no aprender a hacer jabón, por ejemplo? Y utilizar cuáles son las fórmulas químicas y cuáles son los elementos para hacer jabón. Estoy completamente segura que los estudiantes van a tomar con mayor propiedad el conocimiento porque lo pueden aplicar. Y no solamente nos manejamos desde lo abstracto, que es lo que generalmente hacemos. Gracias, profe Ruffel. Profesora Itzel. Sí, buenas tardes. Vemos que el modelo de inteligencias múltiples se basa en la habilidad para resolver problemas, ¿verdad? Y plantea diferentes estilos, ¿verdad? Inteligencia lingüística, lógica matemática, espacial, musical, corporal, interpersonal e intrapersonal. Pero yo pienso que los seres humanos todos nacemos con las mismas capacidades. Pero quizás es el entorno, sí, las experiencias que cada uno tiene, es la que nos va a marcar. Así es. ¿Sí? Es por eso que a veces hay estudiantes que no les gusta la matemática, y no es que no tengan la capacidad para trabajar en ella. Y solamente van a desarrollar esa capacidad cuando de repente tengan una situación que los obliga. Y entonces allí se van a dar cuenta que pues también tienen talento en esa área. Yo siento que debemos tratar de desarrollar en nuestros estudiantes pues que los chicos creen confianza. Por ejemplo, yo soy profesora de matemáticas y siempre recuerdo un estudiante mío que ese chico nada más ganaba 2, hasta que una vez hubo un tema que, no sé, a él le gustó y en ese tema ese niño sacó 5 en su ejercicio y ese niño saltaba por todo el salón como si, no sé, como si hubiese ganado. Lloraba de felicidad. Estaba tan feliz por la situación, ¿no? Entonces yo pienso que a veces... no es por falta de competencia, no es por falta de habilidad. No es por falta de habilidad, a veces depende mucho de las situaciones que tengamos, porque cada estudiante vive una situación diferente. Correcto. ¿Sí? Cada persona en su casa vive situaciones diferentes. Yo pienso que todo ese tipo de cosas afectan a los chicos, ¿sí? Nos afectan a nosotros que somos los adultos, ahora no a chicos que están en ese periodo de adolescencia que particularmente es un poco difícil. Sí. Algunos lo llevan mejor, otros no. Pero yo siento que de repente sí debemos ser quizá un poco más comprensivos, tratar de ver cómo ayudamos a los chicos a que bueno, no que sea la materia favorita, pero que bueno, que trate pues de desarrollar esa habilidad. Y nosotros como docentes también, profe, darle la vuelta y tratar de diversificar la estrategia y no convertirnos nada más en transmisores desde el área de matemática, por ejemplo, que es su área. Solamente trabajar desde la fórmula, desde el... ¿me explico? Es decir, es el abordaje del número sin sentido.
Yo siempre comento que yo vi estadística cuando estaba estudiando educación en el pedagógico. Pregúnteme desde la práctica cuántas veces yo apliqué la media, el módulo y la mediana en mi práctica como docente. ¿Me explico? Entonces, de repente, si yo llevo el concepto a lo práctico, a lo mejor lo hago más atractivo para el estudiante y, por supuesto, facilito la comprensión de ese contenido. Gracias, profe Itzel. Profesor Leipzig, ya le doy la palabra a profesor Herminio. ¿El profe Leipzig está por aquí? No, se fue, huyó por la derecha, como quien dice. Profesor Herminio. No, lo que yo estoy viendo de este método es que en el aspecto musical, yo recuerdo que cuando llegaban las fiestas patrias, los alumnos aquí para la banda, yo veía, digo, oye, ese niño es buenísimo tocando ese instrumento. Yo iba a las ligas de fútbol que hacían en la escuela y me quedaba, oye, ese niño es buenísimo jugando, mire cómo domina la bola, o sea, todas esas cosas hacen ver que nosotros en el salón de clases, en nuestra materia de artes industriales, debemos como traer esas cosas de allá y cambiar nuestra forma de dictar el curso para que no seamos como usted dijo hace un rato. Usted utilizó una palabra de que, ¿cómo es la clase? Era engorrosa. ¿Cómo era que usted dijo que la clase era, que la profesora daba la clase? Yo voy a apuntar esa palabra. Fastidiosa. Exactamente, porque resulta que es así. Porque yo recuerdo que mis alumnos me decían, yo prefiero fugarme a ir a jugar fútbol que dar español. Porque ellos veían, era no la materia, sino la forma en que la profesora dicta sus clases. Eso es importantísimo, eso es una autocrítica para nosotros. Claro, totalmente, profesor. ¿Y por qué yo no puedo, por ejemplo, yo siempre he criticado eso? Ok, con todo el respeto que me merece Las Memorias de Mamá Blanca, que todos en literatura lo leímos. ¿Por qué en la actualidad, además de mandar a leer como parte de lo que es la literatura hispanoamericana, Las Memorias de Mamá Blanca, por qué no pueden leer también Harry Potter? No sé, se me ocurre por decir algo. ¿Qué es lo que me importa? El libro como tal, el contenido del libro o realmente incentivar al estudiante a leer. ¿Por qué desde el español yo no puedo mandarlos a relatar, por ejemplo, un juego de pelota? Ahorita que estamos en la Serie del Caribe. Usted puede mandar perfectamente a los estudiantes a convertirse en narradores deportivos y usted estoy segura que va a poder evaluar con propiedad cuáles son las habilidades que ha desarrollado desde el punto de vista del lenguaje hablado. Entonces, es un poco, y con esto cierro esta primera parte, es un poco, como usted decía, profe Herminio, revisar nuestra propia práctica pedagógica y aprender a diversificar las estrategias que utilizamos de tal manera de no convertirnos en docentes rutinarios y fastidiosos y más bien garantizar el proceso de aprendizaje para todos nuestros estudiantes. No salió corriendo el profe Leipzig, aquí está. Profe Leipzig, adelante. Profe, que levantó la mano, ¿será que tiene problemas de conexión? Es posible. Porque ahorita acaba de levantar la mano. Bueno, le damos la oportunidad en la próxima parte. Fíjense, mis estimados colegas, terminamos entonces esta primera parte repasando lo que fueron los estilos de aprendizaje. Vamos a darnos 15 minutos de receso, ¿sí? Yo tengo en mi reloj... para ustedes son las 14:51. Sí, 2:51. Tiene problemas con el audio. Está bien, profe, gracias. Qué pena, a lo mejor no le está funcionando el micrófono. Sin embargo, si quiere puede escribirnos algo y después lo compartimos a través del chat. En mi caso son las 15:52, una hora más. Entonces, vamos a darnos 15 minutos. Nos vemos entonces en el caso de ustedes a las 15:15, es decir, que serían, ¿qué hora? 3:15. 3:15. Exacto, 15 minutos nos vamos a dar y regresamos para entonces trabajar con lo que son los objetos de aprendizaje. Profe Herminio, si está grabando, pare la grabación, yo voy a hacer lo mismo y comenzamos a grabar nuevamente en la siguiente parte. ¿Está bien? Profesora Erika, disculpe. Profe Lidia, dígame. Son 15 minutos. 15 minutos.
Entonces sería a las 3:05, 3:06. Bueno, ustedes calculen, mis colegas, en el caso de Porque ustedes. si nos vamos hasta las 3:15, ya son más de 15 minutos. Díganme qué hora tienen ustedes. Las 3:50 tengo yo en mi reloj. Las 2:50 tengo en mi reloj. Ajá, 2:52. Ajá, 2:52 es la hora marcada a nivel de mundial. Muy bien, entonces en el caso de ustedes nos vemos a las 3:05, ¿les parece? Que serían los 15 minutos. Perfecto. Y yo hago mis cálculos por acá con mi hora adicional que tengo con respecto a ustedes. Excelente, nos vemos en 15 minutos.